Hola, CUSAM. CUSAM es un centro universitario que depende de la Universidad Nacional de San Martín y está ubicado en el Complejo Penitenciario Norte. Es un penal de acá del partido, una unidad penitenciaria, una cárcel. Y la USAM acá tiene un centro universitario donde las personas que están detenidas y los empleados del servicio penitenciario pueden hacer carreras universitarias, talleres, y en este caso la charla se da en el marco de la Diplomatura de Arte y Gestión Cultural, que damos acá con Héctor una materia de este diploma. Así que nada, estamos muy contentos de recibirte, Luz, porque el tema nos convoca ampliamente desde las personas que Héctor nos ha traído y desde siempre, ¿no? Es un tema como que puntualmente tenemos que ejercitar todo el tiempo para que no vuelva a ocurrir. Así que estamos acá ansiosos por escucharte. Héctor, ¿querés presentar a Luz? Bueno, Y ya después más. muchas gracias por la recepción del tema. Bueno, espero que la conferencia realmente pueda interpelar muchas preguntas y debate y que sugiera cosas que podamos seguir pensando más allá de estos momentos que vamos a compartir. Muchas gracias también por la invitación. Para mí es un placer poder aportar con mi investigación. Bueno, en principio, gracias por tu participación y desde luego, no sé si entró, pero gracias a mi primo y compañero de celda, Fernando, o Cuáquero, como lo denominábamos en la sórdida gallola, como se dice en la jerga. Luz Souto es investigadora de la Universidad de Valencia y docente de la Universidad de Valencia. De hecho, acaba de terminar corriendo con un examen, así que doblemente agradecidos por su buena predisposición. Por cierto, el tema que nos convoca alude, señala permanentemente a una herida que está abierta todavía, que es el modelo sistemático de apropiación de niños en la dictadura franquista y en la dictadura argentina, desde luego cada uno en distintos contextos históricos y con sus marcos particulares, pero en todo caso apuntan a un núcleo común, una tecnología de destrucción en última instancia de lo que es más hondo en términos de constitución humana, y por lo tanto nos sigue afectando, no importa dónde y cuándo haya ocurrido. Nunca más excede claramente cualquier frontera. Así que no me demoro más. Nuestras disculpas, pero bueno, en este caso haremos un piquete contra Google o algún otro para que nos devuelvan los minutos robados. Gracias, Luz, y bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación, por tus palabras. Y bueno, ahora voy a intentar compartir la pantalla para que podáis ver el PowerPoint. Os pido que me vayáis diciendo a ver si se puede ver todo bien. Porque he puesto mucha ayuda audiovisual. Y también, bueno, ya como sabía que seguramente íbamos a ir mal de tiempo, sin prever siquiera el inconveniente técnico, yo siempre me quedo a falta de tiempo en las charlas. Entonces, hice un PowerPoint muy extenso, que no vamos a poder desarrollarlo todo, pero mi propósito es dejar el PowerPoint a disposición porque tiene muchos enlaces. Especialmente tiene enlaces a películas que tratan el tema, tiene enlace a textos,
entonces os lo pasaré después de la conferencia para que también podáis estar o seguir un poco investigando después de mi conferencia. Creo que no se ve, no sé si el PowerPoint no se ve, ¿verdad? No, Sí, pero se ya ve. estás compartiendo pantalla y se ve perfecto. Ahora Ahí. sí, se ve muy bien. Vale. Bien, sí, ahí se ve, entonces. Ahí se ve, no sé si... ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, al menos yo te escucho y veo el PowerPoint. Vale, perfecto. Entonces, pues iré pasando. Bueno, y se inicia un poco estas palabras o este coloquio con una imagen de la artista Ana María Giuffra, artista argentina, hija de desaparecido, en donde, bueno, hace todo un retrato sobre diferentes secuencias, sobre diferentes testimonios en torno a la desaparición de personas y especialmente poniendo el foco en madres e hijos. Aquí la pintura se llama Ella será asesinada, el niño buscará, que es un poco el mandato de aquellos jóvenes y niños que sobrevivieron a la dictadura y que tuvieron para sí esa misión de buscar a sus hermanos que fueron apropiados, ya sea en cautiverio, porque nacieron en cautiverio, ya sea porque sus madres estaban con ellos en el momento de que fueron secuestradas. Simplemente para comenzar, para analizar, para empezar con una imagen. Y con respecto, voy a empezar a referirme sobre todo al contexto español, porque imagino que es el contexto que menos contacto habéis tenido, que más necesitáis quizás reponer, y al contexto argentino me imagino que ya habéis tenido bastantes charlas o está mucho más a mano toda la información. En el caso del contexto español se inicia un poco la investigación con un documental que se llama Los niños perdidos del franquismo. Este documental lo emitió en el año 2002 la televisión catalana, al principio estaba en catalán, yo después os voy a dejar, los dejo en el PowerPoint, el enlace para que veáis el documental completo traducido al castellano. Y tiene la particularidad de recuperar voces de mujeres o de presas políticas que habían estado durante la dictadura franquista encerradas, en algunos casos junto a sus hijos, algunas de ellas perdieron el rastro de sus hijos, pero que no habían logrado hablar porque, a diferencia de lo que sucedió en la dictadura argentina, una vez que acaba la dictadura, en España no hubo esa transición, no trajo un proceso de reparación para las víctimas, ni una comisión por la verdad, ni tampoco hubo ninguna institución, ninguna medida por parte del gobierno para poder recuperar la memoria, bueno, tanto de las madres represaliadas como de sus hijos. Entonces, fue más que nada organizaciones de derechos humanos, también por parte de historiadores y por parte de la cultura en general que se volcó a poder tratar el tema del robo de niños en el franquismo, que hoy en día tenemos todo un bagaje cultural sobre el tema y que entra dentro de esos crímenes de lesa humanidad. Pero si no hubiera sido por esas acciones particulares, el tema seguiría prácticamente sin conocerse, porque, como vuelvo a repetir, el Estado a día de hoy incluso, no ha propuesto ninguna reparación para las víctimas, ni se ha establecido una comisión de la verdad. Entonces, este documental en el 2002 recuperó los testimonios de aquellas mujeres que habían estado en la cárcel. Pero la televisión catalana no solamente tiene este documental, sino que, bueno, los mismos periodistas, periodismo de investigación,
que son Montse Armengou y Ricard Bellis, hicieron 2 documentales más que se centraban o ponían el foco en la infancia relacionada con la violencia del franquismo. El segundo documental se llama Devolvedme a mi hijo, Torneu el fil, que habla sobre los robos específicamente de niños que comienzan siendo robos en las cárceles franquistas y que después, hacia el final de la dictadura y en democracia, se convierten en robos directamente ligados a una trama de corrupción en los hospitales. Entonces ya pasaron de ser robos que se focalizaban en las presas del franquismo, presas políticas, a ser robos a madres que estaban en libertad, que estaban fuera de la cárcel, pero que tenían situaciones de desprotección, de precariedad. Entonces se transformó en un gran negociado de compra-venta de niños, en donde persistió más que nada la cuestión ideológica detrás de estos robos, ya que gran parte de los robos estaban vinculados a la iglesia y quienes compraban esos niños tenían que demostrar que éticamente, de manera religiosa y también económicamente eran capaces de sustentar a estos niños. Además de que el precio que pagaban por ellos, como si fuera una mercancía, era bastante alto. El tercer documental que trata sobre el tema, y el último que trata sobre el tema de la infancia, la identidad, la violencia, es Los internados del miedo. Y habla sobre diferentes internados que surgen durante el franquismo para niños, algunos con padres, otros huérfanos, pero internados donde se los maltrataba física y emocionalmente. Y aparecen, por supuesto, muchos testimonios de estos niños que buscan una reparación, bueno, ya en democracia, ya después que ha pasado gran parte de sus vidas. Entonces, estos son los documentales que abren el panorama de qué es lo que sucedió en el contexto español con la infancia y, por supuesto, cómo se pierde la identidad de muchos menores. Aquí, bueno, si se llega a cortar o algo el PowerPoint, me vais diciendo, así no perdemos un poco el hilo. Aquí os dejaré, para cuando tengáis el PowerPoint, los enlaces a los documentales que tienen muchísima información y creo que os pueden servir para terminar de completar un poco todo lo que voy a decir. Pero, claro, estos documentales, que son hechos por periodistas, tienen detrás un basamento histórico. Hay un investigador, un historiador, que es el historiador Ricard Viñas, que por cierto tiene mucha conexión con historiadores también argentinos, y es quien descubre, porque está haciendo una investigación sobre las cárceles de mujeres durante el franquismo, y es quien descubre que junto a la superpoblación que había en las cárceles, había unos presos que habían pasado desapercibidos para gran parte de la historiografía, y eran los hijos de las reclusas, que eran llevados a las cárceles en un momento en que se cogía a sus madres por medio de, bueno, evidentemente los procesos son muy diferentes a los de Argentina, pero después lo vamos a ir viendo poco a poco. Y algunos eran cogidos menores con sus madres y puestos en prisión junto a ellas. Otros fueron nacimientos que se produjeron en el marco de la prisión. Claro, si hablamos de las prisiones franquistas, hablamos de prisiones que estaban superpobladas, sin alimentación prácticamente, por lo tanto, había muchos puntos en donde la pérdida de los niños comenzó a ser una carga incluso para el régimen franquista. ¿Por qué? Primero, no había dinero para poder alimentar a la superpoblación que estaba dentro de las cárceles. Segundo, comenzaron las epidemias por falta de salubridad, por el hacinamiento, y cuando comienzan a haber diferentes intervenciones en las cárceles, se intentan buscar soluciones, entre comillas, que nunca fueron las mejores, porque esos niños tendrían que haber ido a los familiares que estaban en libertad. Sin embargo, el Estado decidió quedarse con esos niños y
hacer una reeducación ideológica, evidentemente, para poder construir esa nueva España que había perdido tanta gente durante la guerra. Entonces, el historiador que descubre también todo esto es Ricard Viñes, y la investigación que empieza siendo una investigación sobre presas políticas en las cárceles franquistas termina siendo una investigación también sobre la infancia y sobre los niños que estaban junto a sus madres presos. Y son varios los libros que tratan el tema. Yo después también os voy a dejar bastante bibliografía, y en el caso de Irredentas, trata todo el tema que os voy a contar, y después hay otros libros como por ejemplo que focalizan, como El año y la memoria, las prisiones de María Salvo, que focalizan en una figura, el relato, en una figura, en este caso María Salvo, que es una expresa del franquismo, y nos va contando las diferentes experiencias y las diferentes cárceles por las que fue pasando. Bien, los directores de estos documentales nos dicen que ellos no dejaron de encontrar víctimas que quisieran hablar de todo aquel horror que vivieron durante la dictadura. Recordemos, breve inciso, que la dictadura franquista dura casi 40 años. Estamos hablando de una diferencia muy grande en contraposición a la dictadura argentina. Si bien la virulencia de la dictadura argentina fue muy alta, en el caso de la dictadura española fue la mayor violencia fue durante los primeros años de la posguerra, pero hay mujeres que pasaron 30 años en la cárcel por razones políticas. Entonces, estamos hablando de mujeres que vivieron gran parte de su vida encerradas. Con respecto a cuál fue la intención de los periodistas, nos dicen que nosotros nos dejamos de encontrar víctimas que nos quisieran contar ante las cámaras todo aquel horror. Aprovechamos un medio a menudo tan desacreditado como la televisión para que el conocimiento de aquella tragedia llegara a un público masivo, como nunca había llegado un artículo o un libro sobre el tema. La cuestión es que con esta investigación lo que se abre es la memoria colectiva. Hasta ese momento se trataba de memorias particulares que no habían sido articuladas porque nadie había querido escuchar esas memorias. En el momento que da el salto a un medio de comunicación masivo como la televisión, se puede permitir que nazcan asociaciones, que haya gente que comience a conectar todo lo que había pasado y que ese problema deje de ser un problema del pasado para focalizar en el presente de España y cómo se ha construido España como nación después de toda esa carga sin resolver con respecto a su pasado. Con respecto a esto, con respecto a la memoria y con respecto a que la memoria en realidad es acto, y el documental se establece como un artefacto de memoria colectiva que va a influir en las políticas actuales del presente, porque hoy en día se está buscando una legislación que revise los crímenes del franquismo con respecto a las presas y a sus hijos. Pilar Calveiro nos dice que, socióloga, nos dice que las sociedades guardan memoria de lo que ha acontecido. Todo esto lo hace pensando en la dictadura argentina, pero viene muy bien también para pensar qué es lo que sucedió en España. Las sociedades guardan memoria de lo que ha acontecido de distintas maneras. Puede haber memorias acalladas y que, sin embargo, permanecen e irrumpen de maneras imprevisibles, indirectas. Pero también hay actos abiertos de memoria como ejercicio intencional, buscado, que se orienta por el deseo básico de comprensión o bien por una ansia de justicia. Se trata en estos casos de una decisión consciente de no olvidar, como demanda ética y como resistencia a los relatos cómodos. En este sentido, la memoria es sobre todo acto, ejercicio, práctica colectiva que se conecta casi invariablemente con la escritura.
En ese contexto de memoria colectiva, el ejemplo de este documental y de toda la historia de los niños robados y sus madres presas, creo que es un ejemplo muy nítido de lo que sucedió en el contexto español. Las memorias estaban, no habían desaparecido cuando llegó la democracia. La gente no se olvida de un día para el otro de los sufrimientos ni de todo lo que sucedió en el pasado de un país. Pero esas memorias estaban acalladas porque no encontraban un receptor, no encontraban una voz que pudiera darles un espacio de lucha social y de lucha pública. Entonces el documental les da ese espacio para convertir o articular todas las voces en un reclamo de justicia con respecto a mujeres que cuando se produce el documental estaban cerca algunas de los 90 años, esa es otra cuestión muy interesante de tratar, porque claro, estamos hablando que para ubicaros en fechas, la dictadura franquista va desde 1939 a 1975. La mayor parte de estas presas que vamos a tratar fueron entre 1939 y los años 50 o los años 60. Entonces, son mujeres que cuando llegan los años 90 o al fin del milenio, que se produce este documental, ya estaban con una edad muy avanzada. Por lo tanto, por suerte estaban muchas de ellas aún con vida y pudieron dejar sus voces y testimoniar. Poco después, muchas de ellas, bueno, la mayoría ya han fallecido, pero han dejado sus testimonios y han dejado una huella muy grande con la lucha de resistencia que tuvieron durante décadas. Con respecto a cómo llamar a estos robos de niños, porque tenemos que distinguir que no es lo mismo un robo de niños en el marco de una democracia, como es un robo de niños producido por el propio Estado. Y esa va a ser una de las diferencias más importantes. En el contexto argentino, la palabra que se utiliza, más que nada a partir de la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, es el término de apropiación de menores. Entonces, ha habido leyes para poder recuperar a estos menores, se ha abierto el Banco Nacional de Datos Genéticos, comisiones por la verdad, etc. Y el término apropiar, que según la RAE es hacer algo propio de alguien, o sea, que tiene que ver con, evidentemente tiene que ver con el robo, pero hay algunos matices. Especialmente la idea de, en uno de los últimos significados de la RAE dice asemejar. Y yo creo que la palabra asemejar tiene que ver mucho con la apropiación, porque quien sustrae a estos niños de manera ilegal está haciendo que olviden la identidad de las familias o de las filiaciones de donde venían y se asemejen a otra ideología que es con la de los vencedores de las dictaduras, ¿vale? En el caso argentino, quienes se alineaban a favor del ejército, de la dictadura, y en el caso español también quienes se alineaban a favor de la iglesia, de la dictadura, y generalmente han sido quienes han tenido el poder o han detentado la hegemonía también económica. Bien. En el caso español, los matices son un poco diferentes, porque en Argentina los actos siempre fueron clandestinos y no hubo leyes por parte del Estado para darle un marco legal a esos robos de niños, a esas apropiaciones. En el caso español es diferente. La mayoría de los documentales o quienes han trabajado el tema hablan de niños perdidos, y hay un acercamiento por parte de ellos a por qué hablan de perdidos. Aquí os dejo, por ejemplo, algunas frases que dicen perdidos porque muchos murieron en los trenes de mercancías que los trasladaban desde campos de concentración a cárceles, perdidos porque muchos murieron de frío, hambre, enfermedades, perdidos porque la educación que recibieron estaban destinados a privarles del futuro que sus padres querían para ellos,
perdidos porque aborrecieron la ideología de sus padres, aquellas ideas que los habían convertido en perdedores y a ellos en unos estigmatizados. Perdidos porque muchos desaparecieron, porque fueron entregados en adopciones irregulares, porque jamás volvieron a ver a sus familias. Entonces, si bien coincidimos en que son perdidos, que están perdidos, una generación perdida porque no se han criado con sus padres, porque no han encontrado manera de regresar al seno familiar, por otro lado, simplemente la idea de perdidos le quita representación al Estado. Y en esto el Estado es fundamental, porque es el Estado el que está cometiendo el delito de hacer que esos niños estén perdidos, de esos robos o de esas apropiaciones. Entonces yo lo que propongo es hablar de expropiación de menores, porque el tema de expropiar o la idea de expropiar lleva implícita una dirección estatal por parte, evidentemente, de un Estado. Y en el caso español, a diferencia del caso argentino, hubo leyes y organismos que sustentaron ese robo de niños. ¿Bien? Una de ellas, bueno, dos de ellas, tenemos la orden del 30 de marzo de 1940, la guerra había terminado en el 39 y había comenzado la dictadura en el 39, casi menos de un año después, se crea esta orden por la cual pasa la tutela a favor del Estado de aquellos niños que no se pudiera localizar a los padres. Bien, esto que parece que tiene mucha trampa detrás, porque aunque los padres fueran localizados, si los padres no podían demostrar que cumplían con el régimen de manera ética, de manera religiosa, de manera ideológica, es decir, todos aquellos que no habían participado a favor de la República, en contra de a favor de la República en la guerra civil, podían ser susceptibles de que le quitaran a sus hijos. Es decir, hay varios casos que están documentados y que están los testimonios que el Estado quitaba la tutela a los padres, aunque los padres estuvieran vivos. En el caso de las madres que estaban en prisión, eran susceptibles de que le quitaran a sus hijos y que no los remitieran a algún familiar, sino que vayan directamente a unos centros, que ahora los vamos a ver, que se llamaron los centros del auxilio social. Otra de las leyes que sirvió para perder estos niños y para expropiarlos es la del 4 de diciembre de 1941, por la cual se permitía al Estado cambiar el nombre de los niños. Los niños salían de la cárcel donde estaban con sus madres o de los domicilios donde habían sido apresadas sus madres y se los llevaba primero a otra ciudad diferente a la de nacimiento. Se los ingresaba en centros o orfanatos que se llamaban del auxilio social. Y cuando ingresaban a estos centros se les cambiaba el nombre y los apellidos. Generalmente les ponían nombres que tuvieran que ver con lo religioso, porque era muy normal en la República poner nombres que estén alineados con el comunismo, nombres rusos incluso, y todo esto estaba totalmente vedado durante la dictadura. Por lo tanto, los nombres generalmente que se ponían tenían que ver con santos o nombres que tenían que ver con la iglesia. Entonces, había un cambio de nombres, por lo tanto, en el momento que las madres, si lograban salir de las cárceles, querían recuperar a sus hijos, se encontraban con la imposibilidad de no saber por dónde empezar a buscar. No era tan fácil como ir al orfanato de la ciudad o al orfanato de la comunidad en la que estuvieran, ya que el entramado legal que se realizó fue extremadamente complejo con el fin de que no se volvieran a encontrar madres e hijos. Otras de las organismos que participaron en la expropiación fueron la Delegación de Repatriación de Menores, que ahora os explicaré un poquito más de qué se trata, y diferentes los patronatos que dependían de la Iglesia. La Iglesia, evidentemente, tuvo un gran papel en todo este proceso, y los centros del auxilio social, que comenzaron siendo unos centros de una especie de comedores escolares, y que se terminaron convirtiendo en orfanatos. Bien, si hay preguntas me podéis interrumpir, podéis preguntarme sin ningún problema. Bien, el tema de las expropiaciones para de estos menores, hay tres grupos de riesgo
de estos niños, o sea, 3 grupos susceptibles de que sean expropiados. Primero, los que tenían alguno de los padres encarcelados o fusilados, por el hecho de que si había alguno de los padres encarcelados o había muerto fusilado, al otro progenitor podían quitarle también la tutela. Evidentemente, los niños nacidos en las cárceles, porque si bien legalmente podían permanecer hasta los 3 años junto a sus madres en las cárceles, en la práctica esto no fue así. En el momento que nacían, se lo quitaban a sus madres y los llevaban a diferentes orfanatos y patronatos. Y los niños exiliados. ¿Por qué los niños exiliados? Esto es un colectivo bastante amplio que en el momento que comienza la guerra, recordemos que la guerra duró 3 años, fue un enfrentamiento bélico, a diferencia de lo que sucedió en Argentina, que no hubo un enfrentamiento anterior a la dictadura, aquí hubo un enfrentamiento de 3 años, de 1936 a 1939. Los padres que defendían la República, que la República era el gobierno democrático y es el pueblo quien se levanta en armas para poder defenderlo de un levantamiento militar, los padres deciden enviar al extranjero a sus hijos pensando que iba a ser provisional, que esta vez que la guerra se iba a ganar por parte del pueblo y que cuando se ganara la guerra sus hijos iban a poder volver. Los envían para poder salvarlos de los bombardeos. Pensemos especialmente después de casos tan sonados como el famoso caso de Guernica, en donde se bombardea por primera vez a una población civil, y ahí mueren madres y mueren niños y gente que estaba totalmente desarmada, y por lo tanto los padres deciden, con ayuda de la República y con ayuda de gobiernos extranjeros, llevar a los niños a diferentes puntos del exilio. México, por ejemplo, fue un destino de exilio, Francia, Bélgica, Reino Unido, Rusia. Durante 3 o 4 años pensaron que iban a poder recuperar a los hijos, pero una vez perdida la guerra, esto no fue posible. Y muchos padres se negaron a hacer regresar a sus hijos a un país en el cual se estaba en dictadura, sabiendo lo que iba a suceder en el contexto español con una dictadura tan feroz como fue la franquista, especialmente con el estigma que significaba para estos niños ser hijos de rojos, porque era la denominación con la que se los conocía. Bien, entonces estos niños exiliados estaban en casas de acogida o en orfanatos hechos por los diferentes estados o puestos a servicio por los diferentes estados, y la Falange, que es el brazo de extrema derecha de la dictadura, crea un servicio de repatriación de menores, por lo cual terminan haciendo secuestros en el extranjero de los niños españoles que habían sido enviados para salvarlos de la guerra y son traídos otra vez dentro de las fronteras españolas. Evidentemente, al principio muchos de los gobiernos no colaboraron, pero estamos hablando de que cuando acaba la guerra civil comienza la Segunda Guerra Mundial. En el contexto europeo, con el avance de las tropas del nazismo, que colaboraban evidentemente con el gobierno franquista, era muy fácil lograr las repatriaciones, porque a medida que iba avanzando el nazismo, iba colaborando también trayendo niños, ya sea a campos de concentración alemanes o enviarlos por medio de un tren otra vez a España. Entonces, de todo esto se encargó ese servicio de repatriación de menores, sin autorización, evidentemente, de los padres, y cuando los niños volvían a las fronteras, a estar dentro de las fronteras españolas, no eran devueltos a sus legítimas familias, sino que eran ingresados en centros del auxilio social y en diferentes orfanatos. Para que veamos un poco las cifras, en 1942 había 9.050 niños tutelados por el Estado, según los expedientes que se han conseguido y que recoge el historiador Ricardo Viñes. En 1943 hablamos de 12.000 niños tutelados por el Estado. Esto dependía de un patronato. Los patronatos estaban dirigidos por la Iglesia.
Y se crea en 1943 un patronato nuevo, que es el de San Pablo, que dependían 250 centros de niños de toda España. Y entre el 44 y el 55 se ingresó a 30.000 niños. A partir del 1 de septiembre del 45, se hicieron cargos de los hijos de quienes estaban encarcelados. Por eso también este cambio de cifras. Si vemos, a partir del 44 hablamos de 30.000 niños porque comenzaron a ingresar a estos patronatos los niños de las presas. En total estamos hablando, hasta mediados de los años 50, de 43.000 menores de los que se perdió el rastro entre madres e hijos. No se tiene registros de dónde fueron esos niños. Pensemos que los números o los registros arrojan cifras que son impensables para lo que hoy podemos llegar a entender como, ni siquiera como, es un crimen de lesa humanidad, evidentemente, pero ni siquiera puede entrar cifras tan alarmantes en nuestra cabeza. Pensemos que los niños apropiados en Argentina, en el contexto de la última dictadura militar, estamos hablando de 500 menores, según las cifras que manejan abuelas y madres de Plaza de Mayo. Con estos 500 menores, de los cuales 122, creo, 120 y algo, no llegan a 130, ya se conoce la procedencia o ya se ha podido resolver su identidad. En el caso de España es impensable poder, lamentablemente, recuperar la identidad de todos estos menores porque crecieron bajo un nombre diferente, que ni siquiera ellos eran conscientes, y no hay un Banco Nacional de Datos Genéticos para poder cruzar datos, y si se instaurara en este momento, por medio de una ley, un Banco Nacional de Datos Genéticos, las madres y incluso hermanos están, incluso ellos también, muchos han desaparecido, están muertos por la cuestión de la edad. Bien, ¿cómo salían los niños de las cárceles y eran llevados a estos orfanatos? Nos dice la investigación de estos periodistas y del historiador Ricardo Viñas que ni uno solo de aquellos niños habían sido inscritos en el libro de registro de entradas de las cárceles. A efectos legales no existían y por lo tanto no pudo tramitarse ninguna reclamación. Ni siquiera prosperaron las peticiones de indemnización que algunas de aquellas mujeres solicitaron 60 años después. Oficialmente nunca estuvieron en la cárcel. Por lo tanto, esa pérdida fue tal que ni siquiera hubo opciones para reclamar. Bien, continuamos. Por otro lado, cuando hablamos de un plan sistemático, claro, hay muchos conceptos que vienen de los estudios argentinos, porque los estudios argentinos son pioneros en todo lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Hablamos de un plan sistemático en el caso español, como también lo fue en los casos argentinos. Y el plan sistemático en el caso español, bueno, aquí los periodistas dicen, no fueron episodios aislados, sino derivados de un proyecto de reeducación masiva con los más débiles. Los hijos de las familias de unos perdedores sin posibilidad de defensa. Familias amenazadas por la situación creada por la victoria del levantamiento militar, y con una capacidad de reacción prácticamente nula. Esta enormidad de hijos e hijas, nietos y sobrinos que fueron a parar al auxilio social y a otras instituciones públicas y religiosas son nuestros niños perdidos. Lo son en cuanto que pérdida significa la privación del derecho que tenían a ser formados por sus padres o familiares, los cuales perdieron el derecho a su vez de criarlos según sus convicciones. También significó la desaparición física por un largo periodo de tiempo o para siempre. Evidentemente, muchos de estos niños terminaron muriendo en todo este proceso. ¿Qué es lo que se ha hecho legalmente en el contexto español con todo esto? Porque en el contexto argentino vais a tener muy fácil hacer la recuperación de las leyes que tenemos. De todas maneras, yo en el PowerPoint, hacia el final, os dejo algunas de las leyes que se han instituido en Argentina para la recuperación de la identidad. Pero en el caso español, lo más cerca que hubo a una aproximación legal fue un auto del juez Baltasar Garzón, que es del año 2008, y en donde dice, bueno, no lo voy a leer todo, pero sí nos dice que
a partir de las investigaciones históricas, entre ellas la de Ricard Viñes, el documental y todo lo que y todo lo que se trabajó desde principios del siglo XXI hasta el 2008, en esos años, el juez Baltasar Garzón, o el ex juez, porque fue destituido, dice lo siguiente: de esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial y a ningún otro la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, hasta el día de hoy no están prescritos ni amnistiados, y sus víctimas, los hijos y algunos progenitores, podrían estar vivos y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas ante la inacción de las instituciones del Estado. Bien, esta y otras medidas, pues no fue la única, valieron a un juez con el currículum, por así decir, de Baltasar Garzón, que fue siempre, bueno, defensor de los derechos humanos y que trabajó con respecto a crímenes de lesa humanidad, tanto en el contexto argentino como en el contexto chileno, que se ha destituido. Entonces, ¿qué ley tenemos hoy en día para poder recuperar estas identidades? Ninguna. Hay proyectos por parte de asociaciones, es decir, el Estado hasta el momento no se ha hecho cargo de lo que sucedió en el pasado con respecto al robo de niños y las madres en las cárceles. Bien, aquí os voy a dejar, aquí os pongo algún listado de bastante bibliografía. Sé que es muy difícil que algunas cosas se consigan, por lo tanto yo me ofrezco a que aquellos estudios que os interesen, yo os puedo hacerlos llegar, la mayoría de ellos los tengo, por lo tanto puedo escanear y enviar los libros que queráis leer. Por lo tanto, aquí hay bastante bibliografía para que sepáis un poco cuál es el marco con el que se ha trabajado. Pero bien, ¿cómo es que surgen las apropiaciones de menores? Esto es interesante para pensarlo no solamente en el contexto español, sino cómo pasan estas prácticas genocidas del contexto español también al contexto argentino en los años 70 y de dónde vienen. Parte de los antecedentes podemos rastrearlos ya en la Alemania nazi. Una de las centros que, como sabéis, el nazismo una de las cuestiones por las que más se conoce es el exterminio de judíos, que en ese caso estaríamos hablando de un plan eugenésico, que podríamos encasillarlo dentro de la eugenesia negativa. La eugenesia negativa, se habla de eugenesia negativa cuando se extermina a un otro en favor de la raza predominante, en este caso la raza aria en el caso alemán. Pero un plan que también se puso en práctica durante el nazismo fue el de la eugenesia positiva. La eugenesia positiva tenía que ver con promover los nacimientos de personas que estuvieran dentro de los cánones de la raza aria para repoblar no solamente Alemania, sino todos los países que estaban siendo anexados. Pensemos que una gran guerra lo que lleva son a muchas pérdidas, y todas esas personas que han sido que han muerto en batalla, pues necesitan ser reemplazadas. Por eso los planes eugenésicos del nazismo. Uno de los centros que se instauraron son los llamados centros Lebensborn, que eran centros de maternidades en las cuales se buscaba a mujeres que cumplieran los cánones raciales para cruzarlas con los SS, y el Estado se hacía cargo de estos niños y los educaba como soldados. Algo similar, digamos, aquí podemos encontrar ya algunas raíces que fueron después implantadas también en el contexto español.
y vamos a ver de qué manera fueron implantadas en el contexto español, porque tenemos algunos personajes que se formaron bueno, en este caso voy a hablar de Antonio Vallejo Nájera, en estudios psiquiátricos también dentro del nazismo. Este personaje, vais a ver, si podéis ver o tenéis la oportunidad de ver el documental, que os dejé el enlace en las primeras diapositivas, que es el de los niños perdidos del franquismo, vais a ver que empieza, la segunda parte del documental comienza con el personaje de Antonio Vallejo Nájera. Y empieza con este personaje porque fue un personaje con muchísimo poder durante la dictadura, porque era el jefe de los servicios psiquiátricos militares, con muchísima voz, porque era quien mandaba más dentro de los estudios psiquiátricos y quien hacía muchísimas investigaciones pseudocientíficas, y quien estaba detrás de las políticas de segregación. Una de las políticas implementadas fue la política eugenésica, que provenía de los estudios también que se estaba desarrollando en el marco de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y sus antecedentes, ¿vale? Porque las políticas eugenésicas vienen ya del siglo XIX. ¿Qué es lo que proponía Antonio Vallejo Nájera? Antonio Vallejo Nájera decía: la raza es espíritu, España es espíritu, la hispanidad es espíritu. Perecerán las razas, las naciones y los pueblos que por extranjerizarse no sepan conservar su espíritu. El espíritu racista siempre ha estado latente en España, como lo pregonan los expedientes de limpieza de sangre necesarios en pasados siglos para habilitarse para los cargos públicos y pertenecer a las corporaciones gremiales. Lo que hace Vallejo Nájera es volver a la limpieza de sangre que ya se promulgaba desde el siglo XV o el siglo XVI. Y vuelve a esto buscando la mejor manera de la raza española, de la misma manera que en Alemania se promulgaba una raza aria. ¿Qué es lo que queda fuera de esta idea de la hispanidad? Pues todo lo que tenga que ver, o todos aquellos que estén en contra del régimen franquista. Con esto lo que se hace es buscar o deshumanizar al otro, a quien no opina como yo, a quien no opina igual que el Estado golpista, deshumanizarlo para que no haya ningún atisbo de humanidad en quienes deben o robar los niños o actuar en pro de ese Estado. Lo más atroz es que si nos ponemos a pensar en muchos de los discursos que actualmente están circulando, actualmente me refiero a siglo XXI, me refiero al año 2021, si pensamos en muchos de los discursos, pues están volviendo, o parte de la extrema derecha, especialmente en el contexto europeo y con respecto a la inmigración, está volviendo a un viraje hacia ideas similares a las que ya promulgaba Antonio Vallejo Nájera durante la dictadura. Entonces, ¿qué hizo Vallejo Nájera? Y esto lo dice Viñes, que es el historiador. Vallejo Nájera iniciaba un camino inédito al psiquiatrizar la disidencia. Hundió la raíz del mal y construyó la deshumanización del otro, contribuyendo al necesario distanciamiento psicológico y moral de los que desde la función pública debían tratar con los disidentes y, en este caso, los capturados y sus familias. Torturadores y señoras del auxilio social, ministros del Estado o la Iglesia podían estar tranquilos. El adversario o desafecto no era más que un sujeto con unas características psicológicas innatas, históricamente degenerativas, que hacían de él un infrahombre, un individuo o una mujer sin basamento ético. Por eso no había ningún reparo en quitar a los hijos a las prisioneras y en educarlos bajo otra ideología. Y ahora bien, una de las diferencias que también podemos encontrar con respecto a la dictadura argentina es que los niños que fueron robados por la dictadura argentina, en la mayor parte, evidentemente hay casos que no, pero la mayor parte fueron criados, educados como hijos propios ya sea de dictadores, ya sea de personas que estaban en relación a la dictadura militar, ¿vale? Colaboradores de la dictadura, etc. Es decir, hubo incluso
una falsificación de las partidas de nacimiento para que estos niños aparezcan como propios. Hubo una intención de criarlos y educarlos en otra ideología, pero como hijos. En el caso español, especialmente en los primeros años después de la guerra, los niños que se adoptaban en el auxilio social y en estos hospicios y en estos orfanatos no eran criados como hijos propios. Se los llevaban para que sean siervos, para que trabajaran en la casa y no había ninguna legislación, por lo tanto, si un niño se lo llevaban y ese niño no le funcionaba bien, podían ir, devolverlo y llevarse otro. No había una regulación. Los niños eran simplemente esclavos. La forma en que eran, en que se incorporaron a las familias que estaban en el régimen fue más similar a lo que sucedió con los indígenas en las campañas al desierto en el contexto argentino que a la última dictadura militar argentina. Entonces hay una gran diferencia. Muchos niños crecieron y vivieron en el auxilio social hasta que tuvieron 18 años. Estos centros del auxilio social no les daban una educación más allá de la educación militar y religiosa. Por lo tanto, cuando salen de las instalaciones, son niños que no tienen educación, que no tienen estudios y que tienen que enfrentarse a una vida sin tener ni herramientas emocionales ni herramientas intelectuales para poder hacerlo. El centro del auxilio social que os comentaba comienza con la idea del auxilio de invierno que, o casualidad otra vez, es una copia de los auxilios de invierno alemanes que eran unos comedores escolares. La influencia alemana en el contexto de la dictadura española es muy amplia. Entonces, comienzan en 1936 con la guerra, pero se convierte en el auxilio social y en esos orfanatos en 1939. La creadora es Mercedes Sanz Bachiller, que es esta mujer que veis aquí en el PowerPoint, pero después, bueno, de idas y venidas, Mercedes Sanz Bachiller deja la dirección del auxilio social y queda en manos de la Iglesia y el Estado. Aquí tenéis, este es el logo del auxilio social, que ejemplifica muy bien la dicotomía de las dos Españas que se instauró o que quiso instaurar, que es una falacia evidentemente, que quiso instaurar el régimen franquista porque es una mano que está asesinando a una supuesta bestia que es el dragón del hambre, pero ese dragón del hambre no solamente representaba el hambre, representaba también a toda esa España que no estaba de acuerdo con la dictadura. Entonces, esa mano que empuña una flecha es muy significativa y más que nada para un centro como el auxilio social. Aquí tenéis algunas de las publicidades de este centro del auxilio social, en donde se hablaba de los beneficios de estos centros para que las madres y los padres que no tenían recursos también llevaran a sus niños a estos centros. Y de hecho hubo madres que voluntariamente dejaron a sus hijos ahí pensando que iban a tener un plato de comida o iban a tener mayores recursos. Pero bueno, después la realidad demostró que era un plan macabro por parte del Estado. Aquí tenemos por la madre, el hijo y por una España mejor, y vemos a esa mujer que no tiene signos de haber sufrido violencia, ni tiene signos de haber sufrido demasiada hambre, entregando a su hijo casi como una ofrenda para el Estado. Entonces, siempre las publicidades estaban destinadas a captar niños para hacer crecer estos orfanatos y, por cierto, el Estado daba dinero por los orfanatos, entonces quienes regenteaban los orfanatos también sacaban sus beneficios, porque el dinero que el Estado daba para la manutención de estos niños no iba o no revertía a los niños. Los testimonios dicen que los niños pasaban hambre, no tenían con qué vestirse, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Aquí tenéis algunas de las fotos que son de archivo.
con respecto al auxilio social. Como veis, están todos con el brazo en alto porque es una época en la que todavía, y la bandera nazi, ya que es una época en donde todavía Alemania no ha perdido la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, las relaciones entre Alemania y España eran más que evidentes, y entre los diferentes fascismos europeos. Muchos de estos niños estaban obligados a hacer el saludo fascista, y algunos, como veis, tienen una edad de entender ya lo que sucede, y si pensamos en el horror que puede significar que sus padres hayan sido asesinados, fusilados, o estén en las cárceles y ellos tengan que apoyar o estén obligados a apoyar el mismo régimen que los separó de sus familias. Aquí tenéis otras de las fotos del auxilio social, en donde esta foto es bastante impresionante porque el aspecto de los niños es más casi un aspecto de campo de concentración, o que tenemos con la imagen de los campos de concentración alemanes, que de un centro de beneficencia como se quería vender el auxilio social. Otra de las personajes que influyó mucho en la separación de madres e hijos es el personaje de María Topete, que aparece en muchas novelas incluso, y aparece en algunos de los documentales, porque fue de gran importancia. Fue la directora de la prisión de madres lactantes. En el momento que los niños antes de que fueran separados, y en los primeros años en el primer año de dictadura, digamos, y en los últimos años de la guerra, las cárceles estaban superpobladas, como os comenté, y las enfermedades, las epidemias, el hambre, hacía que muchos de los niños murieran en las cárceles. El Estado abre una prisión de madres lactantes para que las madres estén con sus hijos en estas prisiones. Esto fue visto por las reclusas en un primer momento, así lo dicen los testimonios, como una esperanza. Va a haber una cárcel especial para madres, donde vamos a poder estar con nuestros hijos en mejores condiciones, mejor alimentadas, etc. Pero esto terminó siendo otra trampa más por parte del sistema penitenciario del franquismo, ya que en esta cárcel las reclusas que tenían hijos estaban más vigiladas aún que en la cárcel de las presas comunes. Esto significó que la segregación madres e hijos se pudo llevar de manera mucho más radical. La encargada de esta prisión fue María Topete, que aparece en muchísimos de los testimonios de las presas como una persona que efectivamente era mala, más allá de la ideología y de todo. Era una persona que, bueno, se habla de torturas, se habla de golpes incluso a los menores. Solamente se les permitía a las madres estar 1 hora al día con sus hijos para darles el pecho, y después pasaban directamente los niños desde esta prisión a los centros del auxilio social o a lugares donde los adoptaban. Los adoptaban algunos de manera legal, otros legal. Me refiero a legal con una partida de nacimiento falsa, que no es legal, ¿no? Otros pasaban al servicio, me refiero o adopciones como hijos o al servicio doméstico. Y aquí tenemos más información que os paso sobre los antecedentes testimoniales, autobiográficos para el caso español. Ahora, quiero saber un poco cómo voy de tiempo, Héctor. ¿Voy bien? No sé si os parece que continúo un poco más, o quieren que abramos el debate y ya termináis viendo lo que os dejo. Acá venimos bien, pero no sé si querés seguir un poquito más y después abrimos a preguntas. Vale. Yo, para que también dar espacio, si os parece, Sí. les cuento un poco estos testimonios. Sí, tenemos un y tiempo después más. abrimos debate. Lo que sí podemos probar, Luz, si vos te sacás el video. Vale. Porque tenemos varios en donde se nos corta el audio. A ver si mejora.
Vale, Podemos tener perfecto. a ver si funciona. A ver ahora si funciona. Ahora me vais diciendo, ¿vale? Dale, dale, a ver si lo prioriza. Bien, si no escucháis o lo que sea, me vais diciendo. Bien, aquí lo que tenemos es lo que he recopilado es tantas novelas como autobiografías o bien de niños o bien de madres que han pasado por estas circunstancias. En el caso de Tangú, Historia de un niño de hoy, es una autobiografía de Michel del Castillo. Bueno, autobiografía, no en el sentido exacto de autobiografía, porque es una novela que está escrita en tercera persona, pero que relata sus vivencias, primero como en la Guerra Española, con su madre, después en el exilio en Francia, después pasa, no voy a contar en detalle, simplemente por arriba, después pasa es capturado por los alemanes y termina en un campo de concentración alemán, en Mauthausen, y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es devuelto a España. Evidentemente no se puede reencontrar con su madre ni con ningún familiar porque no se lo permiten, y es encerrado en un centro del auxilio social en Barcelona. Entonces, este joven, que cuando crece, evidentemente, se va a vivir a Francia porque no quiere saber absolutamente nada con estar dentro de las fronteras españolas, con todo lo que ha sufrido, escribe esta novela como testimonio de todas esas vicisitudes que tuvo y por todo el recorrido, cuenta en detalles todo el recorrido que tuvo que hacer. Y señala la ferocidad de los centros del auxilio social y dice que en el centro, en el campo de concentración de Mauthausen, alemán, no tuvo no pasó tanto miedo ni tuvo tantos problemas como en el auxilio social en Barcelona, que se terminó escapando junto a otros niños y después termina en otro centro religioso de otra parte de España, pero con alguien mucho más ameno y encontró finalmente un hogar donde pudo estudiar, y cuando quedó libre se fue a vivir a Francia y se convirtió en escritor. Bueno, este libro es muy interesante, de hecho se daba en España, lo conoce muy poca gente, pero sí que se estudió en Francia porque habla del avance alemán dentro de Francia, y se estudiaba incluso en las escuelas públicas. Está relatado desde un punto de vista de un niño, por lo cual es bastante amena la lectura. Otro de los productos culturales, porque esta no es una novela, sino que es un cómic, que habla sobre la experiencia en los centros del auxilio social, es el cómic de Paracuellos, del historietista Carlos Jiménez, que se basa específicamente en diferentes personajes que están encerrados en el auxilio social. Paracuellos de Jarama era el sitio en donde estaba encerrado Carlos Jiménez de niño. Este cómic presenta una estética concentracionaria, tanto en los espacios que nos muestra, que están todos cerrados, el disciplinamiento que tienen estos niños sobre sus cuerpos por parte de los celadores y por parte incluso de las religiosas, y los personajes que nos va marcando. Y también se hace hincapié por medio de los diálogos en esa herencia de segregación o cómo se apartaba a los niños de las creencias que habían sido de sus padres. Aquí tenemos un ejemplo, los niños en filas, como si estuvieran presos. Aparece mucho en los testimonios la idea de que estos centros del auxilio social eran especie de cárceles para pequeñitos. Y bueno, los maltratos que sufren los niños en este espacio. Y por supuesto la obligación religiosa. La religión lo impregnó todo durante la dictadura franquista, por lo tanto la infancia estuvo asignada también por toda esa obligación a oraciones diarias, a flagelaciones, etc. Y la educación militar. Uno de los testimonios sobre el auxilio social habla de que estaban intentando hacer niños mitad monje, mitad soldados.
digamos, porque las únicas educaciones que tenían en estos centros eran la religiosa y la militar. Aquí tenemos también algunas imágenes del historietista Carlos Jiménez, en donde muestra a los niños muy flacos, en algunos casos casi también con aspecto concentracionario. Aquí es cuando los ponían al sol con 40 y pico de grados en el verano y los obligaban a dormir la siesta de 2:30 a las 5 de la tarde. Bien, entonces por un lado tenemos los testimonios de los niños, que en este caso os puse estos dos ejemplos de el historietista Carlos Jiménez y Michel del Castillo, que escribió esa novela Tanguy. Por un lado tenemos esos testimonios, y la otra cara de los testimonios es el de las mujeres que estuvieron en las cárceles y que lograron salvarse y escribieron, una vez que salieron, sobre la experiencia de perder a sus hijos y también la experiencia concentracionaria dentro de las cárceles franquistas. Dice el historiador Ricard Viñes que un buen número de estas mujeres habían sido condenadas por ayudar al hijo, al marido o a cualquier familiar. Había activistas del maquis, pero también mujeres que arrastraban el delito de haber vendido alimentos a la guerrilla porque necesitaban dinero o habían ocultado la huida de un amigo o un compañero lejano, un vecino, para salvarle del encierro o la muerte. Todas habían desobedecido por imperativo moral, todas eran Antígonas. Entonces no estamos hablando de mujeres que habían participado en su mayor parte en la guerra civil, ni mujeres que habían participado de la guerrilla. En muchos casos eran mujeres que tan solo habían intentado ayudar a algún familiar y que por lo tanto, porque los buscaban a ellos y no los encontraban, porque habían huido, o por haberlos escondido, terminaban presas y como os comento, la dictadura franquista fue muy larga y hay mujeres que pasaron entre 20 y 30 años en prisión. En los años 70 se abrió el debate, o hubo algunas voces, como por ejemplo aquí os pongo un ejemplo de María Dolors Calvet, que habla del movimiento de las mujeres y habla de recuperar esos ricos debates que se sostenían, que sostenía la izquierda antes de la dictadura, y de que sería muy grave olvidar esa lucha política y la resistencia de las mujeres durante el franquismo. Pero lo cierto es que los testimonios, lamentablemente, permanecieron ocultos, no por falta de interés de todas estas mujeres por testimoniar, sino porque no había voces dispuestas a escuchar. En el momento de la transición, en el momento de fines de los 70 y en los 80, cuando ya comienza una democracia más estructurada, la intención era reconstruir y no mirar hacia el pasado, olvidar. Esa era como el imperativo político, fue mirar hacia adelante y construir y dejarnos de viejas historias que borrón y cuenta nueva. Entonces, esta transición que fue mirada como ejemplar por muchos otros gobiernos que tuvieron que salir de dictaduras, en realidad ocultaba atrás de sí una política del olvido que hasta el día de hoy se está pagando dentro de la política española. Y de esas voces de las madres que os comento, os pongo 3 ejemplos y con eso, si queréis, acabamos. Los 3 ejemplos son Carlota O'Neill, la primera, que fue la primera presa política, porque en el momento del levantamiento, la sublevación militar, ella estaba justamente en el lugar donde se comienza esta sublevación, que es en Melilla, y su marido era un aviador de la República, que fue uno de los primeros fusilados, y a ella y a sus hijas, las apresaron, ella fue a una cárcel, y sus hijas fueron separadas y se le quitó la patria potestad. Esta mujer cuenta una mujer en la guerra de España, todas las vicisitudes por las que pasó, desde los primeros días en la cárcel hasta los diferentes juicios por los que pasó, porque evidentemente la primera intención fue rebelarse e intentar recuperar a sus hijas, pero después se dio cuenta que esa estrategia no iba a funcionar porque no podía hacer nada desde dentro de la cárcel.
y las penas iban aumentando y eran cada vez peor. Estamos hablando aquí de una mujer que antes de la dictadura y antes de la guerra era una periodista. Estamos hablando de una mujer que tenía bastantes conexiones también, es decir, no era una persona que no estaba preparada y que entra a la cárcel sin conocimiento. Estamos hablando de una persona que tenía recursos a comparación de la gran mayoría de las presas. Esta mujer, cuando logra salir, termina viviendo en Barcelona, está 3 años para poder recuperar a sus hijas. Cuando logra recuperarlas, que es uno de los pocos casos de madres que logran recuperar a sus hijos, se exilia en México y evidentemente no vuelve más a España. Si os fijáis, en la primera edición del libro, que es de 1964, se publica evidentemente en México, ella se nombra como mexicana, dice, una mexicana en la Guerra de España. Y después, las reediciones que se hicieron la nombran como una mujer en la Guerra de España. De hecho, era española, pero cambia finalmente de nacionalidad. La otra mujer que quería presentarles es Juana Donia, que escribe, es una de las, esta es uno de los íconos de resistencia femenina en las cárceles franquistas. Escribe varios libros. El libro que más trabaja sobre el tema carcelario es Desde la noche y la niebla, que cuenta desde el momento en que se acaba la guerra civil, que ella está en el puerto de Alicante intentando escaparse en uno de los barcos del exilio, un barco que finalmente no llega a tierra y es capturada y es enviada junto a otros civiles a un campo de concentración que se llama Los Almendros. A partir de este campo de concentración pasa por diferentes cárceles. Después finalmente sale, se une a la resistencia y lo interesante de esta mujer, hay una historia detrás que después os dejo ahí material para que la indaguéis, es que hace un atentado a la embajada argentina en el momento que está en la resistencia porque el gobierno de Perón, como sabéis, estaba enviando alimentos a la dictadura franquista. Entonces, en una de las visitas de Evita a España, decide hacer un ataque a la embajada como reclamo o como protesta. Por este ataque es condenada a muerte, es capturada y condenada a muerte, e intercede, la madre de Juana Donia escribe a Evita una carta para que la salve. Y efectivamente, Evita logra salvarla, diciendo que el atentado es en suelo argentino porque la embajada se considera suelo argentino. ¿Qué es lo que dice esta mujer? Dice, a pesar del terror que invadía todo el país, se buscaba a los compañeros y amigos para tratar de hacer algo. No se había machacado por completo la esperanza y no se medía muy bien si el momento era o no oportuno en medio de fusilamientos diarios y masivos para levantar esas organizaciones clandestinas. No existía todavía cohesión. El masazo había sido tremendo, pero en pequeños grupos de máxima confianza, aislados unos de los otros, empezaba a hacer cada uno lo que podía. Esta mujer no solamente habla de las cárceles, habla también de la resistencia y de cómo desde la clandestinidad siempre se buscó la manera de superar el régimen y de ayudar, ya sea para que se vaya la gente al exilio o para buscar alguna alternativa frente a ese estado homicida. Y nos habla mucho sobre el olvido. Dice, no quería olvidar. Olvidar es convertir en ceniza la parte más larga de tu vida, porque el olvido llega cuando casi ya no vives. Olvidar es un despilfarro. Es quedarte sin nada, con las manos vacías y la mente vacía. Entonces, estas mujeres que vivieron en las cárceles franquistas, hay un propósito ético que es de mantener viva la memoria de todo lo que sucedió. Aquí os dejo también se hizo una serie con respecto a esa carta a Evita, que salva a Juana Donia, y aquí tenéis también un poco esa representación de Juana Donia. La serie es una aproximación, no es muy fiel a algunas cuestiones históricas y tiene muchas carencias, pero es una aproximación a la figura de Juana Donia.
Y por último, la tercera mujer que quería presentarle es Tomasa Cuevas, que dista de las otras, o se diferencia de las otras dos presas, porque Tomasa Cuevas era una persona que era una obrera, no tenía estudios, y en el momento en que entra a la cárcel, era analfabeta. Aprende a escribir y a leer dentro de la cárcel. Una de las cuestiones que resaltan mucho los testimonios sobre las cárceles de mujeres es la solidaridad que se promulgó dentro de las diferentes prisiones. La resistencia femenina es una resistencia conjunta, es una resistencia de toda la comunidad carcelaria que luchan contra ese régimen y que mantienen lazos incluso contra la resistencia de afuera de las cárceles y que se las ingenian de una manera totalmente impensable desde hoy en día, para poder burlar en cierta manera, con mínimas acciones, evidentemente, con mínimas acciones de resistencia, pero burlar a ese régimen. Cuando queda en libertad Tomasa Cuevas, que había aprendido a leer y a escribir en la cárcel, decide buscar los testimonios de todas las compañeras que quisieran hablar y que estaban en libertad, y va con un grabador y con su buena predisposición a recopilar todos los testimonios de estas mujeres que estuvieron con ella en la cárcel. En esos testimonios se puede ver no solamente los maltratos y las torturas dentro de la cárcel de mujeres, sino también todo lo que sucedía con los niños cuando estaban dentro de las cárceles, y también la pérdida, cómo le quitan los niños a las madres, y cómo muchas de ellas no pueden o no saben nunca más nada sobre la identidad de sus hijos. Nos dice Tomasa Cuevas, dice: pensé, ¿qué pasa que las mujeres no hemos pasado por las cárceles? Pues se van a enterar de si hemos pasado o no por las cárceles. Y así empecé. Lo que pasa es que yo no sé hacer la O con un canuto, cuando ha habido mujeres en las cárceles muy inteligentes, con estudios, y que lo podían haber hecho mucho mejor que yo. No sé si sería por miedo, pero no es justo callar lo que las compañeras han pasado. Y de esa manera, por no callar lo que las compañeras han pasado, comienza a escribir y a recopilar todos los testimonios. Estos testimonios se editan a principios de los años 80, pero permanecen inéditos casi hasta el siglo XXI. Aquí habla Monte Salguero, que es quien ha editado sus testimonios, que dice que descubrió en un archivo del Partido Comunista Español los tomos que él después va a reeditar, y que le parece evidentemente un despropósito que eso haya quedado en el olvido. Y no habla de un olvido desintencionado, sino que todo lo contrario, es que ese olvido fue fruto de esa transición que quería mirar hacia otro lado y que silenció tanto las torturas como de las mujeres, como todos los años de prisión de muchas de las compañeras de Tomasa Cuevas. Bien, aquí si os parece, aquí os dejo para que abramos un poco el debate. En el PowerPoint, si es posible que después lo paséis, os dejo también bastante información sobre diferentes novelas que trabajan el tema, un mini análisis de algunas de las novelas, obras de teatro que tratan el tema. De las obras de teatro, las que están disponibles en YouTube, os he dejado también los enlaces para que podáis visualizarlas, porque hay algunas que están disponibles, o en algunos casos, como por ejemplo Si un día me olvidaras, tenéis el enlace al texto de la obra, o bien el enlace a la obra que ha sido grabada, o bien al texto. Entonces yo creo que con esto tenéis bastante información para ir reponiendo bastante más de lo que yo os he podido aquí en este rato hablar. Genial, Luz, todo lo que nos has brindado. Estamos acá tomando nota, pero les vamos a compartir a los compañeros después este material, porque entre libros y películas y todo, queremos ver y leer todo. Hay mucho para leer y mucho para seguir investigando. Yo simplemente os dejo ahí el gusanillo para que podáis seguir por vuestra cuenta. Un montón.
Acá tenemos un par de preguntas o comentarios. Buenos días, Luz. Impactante. Bueno, primero felicitaciones por la manera que tenés de explicar la historia, que, wow, un montón todo lo que nos dijiste. Bueno, muchas gracias. Me alegro que os haya llegado. Sí, me quedé pensando en eso que decías sobre de que allá no había banco de datos para poder recuperar a los niños, ¿no? Y nosotros acá en Argentina, cómo se sigue con la lucha hasta el día de hoy encontrar a los niños desaparecidos, a los nietos, a los hijos. Y me preguntaba si acá decías en un momento que si acá era una cierta cantidad, allá era el doble o el triple. Y eso que ya quedó en nada, o sea, ya pasó, terminó, quedó solamente la historia y ya nunca más se recupera nadie, no se hace más nada. Sí, no se sigue la búsqueda. A ver, la cuestión es, bueno, si se corta me dicen porque ahora aprendí el vídeo para que la interacción sea un poco más fluida. A ver, en el caso español no hay un Banco Nacional de Datos Genéticos todavía, a día de hoy. Ni hay una comisión por la verdad, todavía no, a día de hoy no hay ninguna ley que ampare a las víctimas. El problema de todo esto es que, bueno, yo lo que os comenté, todo lo que estuve contando es hasta mediados de los años 50, es entre 1939 y 1955. Después el problema siguió, porque todo eso que comenzó siendo una depuración ideológica, terminó convirtiéndose en un mercado ilegal de compra-venta de bebés. Y siguió hasta los años 90. En democracia y con personas que no estaban presas, con madres que iban a tener a sus hijos a los hospitales, madres que las veían solas o con pocos recursos o que no tenían medios para poder luchar. Y o madres adolescentes. Sí, madres adolescentes también, efectivamente. Y esa segunda parte de los robos, que se terminó cometiendo en un mercado negro, sí que las asociaciones hoy están pidiendo un banco genético y yo creo que un poco antes, un poco después, más que antes, se va a conseguir. Y va a haber un banco nacional para poder identificar a quienes han sido víctimas de estos robos. Ahora bien, para las que sufrieron los robos y las pérdidas de identidades hasta el año 55, es muy complicado porque no hay con quién, si se hiciera ahora, no hay con quién cruzar los datos genéticos. Entonces, eso ha quedado en la nada. Eso es la pérdida irreparable para muchas generaciones de españoles. Qué terrible. Y tú te hago una pregunta. Si bien vos sabés, bueno, o sea, es toda la historia de antes, ¿tenés algún dato o algo sobre las cárceles que tienen mujeres con hijos ahora ahí en España, en la actualidad, digamos? Sabes que no, y cuando estaba preparando esta conferencia lo estaba pensando y no sé exactamente cómo está la situación ahora de las cárceles. Evidentemente ha cambiado muchísimo y hoy en día sería, creo, es impensable que suceda algo así. Pero si os parece, voy a investigar el dato y os lo haré llegar por medio de Héctor para que tengáis un poco de información de cuál es la situación actual en las cárceles de mujeres. Sí que hay una novela que trata sobre se llama, creo que, Los días iguales de cuando fuimos malas o algo por el estilo, que también os puedo hacer llegar la información, que trata sobre las cárceles de mujeres desde una perspectiva actual. También hace una reminiscencia al pasado, ese pasado franquista, pero que también está focalizado desde el presente. Lo esperamos. Bueno, gracias. Me presento Marcelo Luz. Gracias por la información que nos transmitiste y creo que muchos de nosotros no teníamos ni idea de la diferencia, la cantidad de personas, las mujeres, los años que pasaron. 30 años es una vida y los chicos, por ejemplo, nosotros vivimos durante la dictadura, crecimos durante esa época, somos contemporáneos de todo esto que sucedió
Y nos pasó, incluso acá, estando detenido, vino un amigo mío que fue también los padres desaparecidos, vino a cantar, y así otro chico que creció con nosotros y nos enteramos hace poco, porque nos resultaba raro que la familia de él era muy distinta. Él vive en San Andrés, era nuestro amigo, íbamos a la casa de él y los padres eran distintos. Nunca le preguntamos también a los padres de Javier, se llama. Bueno, pasó el tiempo y ahora con todo este tema que se están reencontrando con sus verdaderos padres, surgió que él se dio cuenta que le comentaron, los padres se dieron cuenta que le tenían que decir la verdad, y siendo grande ya le contaron que él era apropiado, y bueno, fue algo muy loco para él, imagínate lo que significa, así un montón de chicos que hoy están recuperando, pero a lo que voy es que, a diferencia de lo que sucedió con el franquismo, acá él fue criado bien, le dieron educación, fue con una buena familia, y así fueron la mayoría, como dijiste vos, que los apropiadores fueron gente que estaban relacionada con la dictadura. En cambio acá, qué triste que los chicos eran como esclavos, digamos, y los hacían trabajar. La verdad sí, que es algo la cuestión es sí. los abusos que sufrieron. Si veis esos documentales que os dejo, vais a quedar muy impactados con esa violencia sobre la infancia, que en realidad se quería reeducar, pero la reeducación fue por medio del terror, del miedo, y no fue una educación, fue muy diferente a lo que se vivió en ese sentido en Argentina. Y creo que la razón por la cual todavía faltan tantos chicos en Argentina, esos 400 niños que faltan, casi 400 que faltan por identificar, tiene que ver con los lazos familiares que no quieren buscar porque quienes los apropiaron y los criaron como propios, los educaron con amor. Entonces, si denunciar significa que sus padres de crianza vayan presos, o creo que se lo piensan mucho. Esa es una gran diferencia. Aquí es una generación que creció castigada, varias generaciones. Claro, y lo de la lactancia también, esto que le daban una hora a la madre, qué triste. Sí, lo que intentaban era segregar, evitar, porque este psiquiatra que os comenté, Vallejo Nájera, lo que decía era que si las madres estaban en contacto con los hijos, les iban a contagiar el gen rojo. Los niños iban a ser comunistas y estaban con sus madres comunistas. Entonces, por eso la segregación. Por eso el tema de buscar métodos de vigilancia por parte del Estado para que esos niños crecieran bajo otra ideología. Se te corta ahí mucho el audio, Luz. Quite la imagen y me seguís preguntando. A ver. Yo pienso también mujeres también abusadas, ¿no? Que han sufrido toda esa violencia para que, como dicen, la raza superior, ¿no? Que han tenido hijos así, ¿no? De alemanes, claro, en cautiverio, judíos, alemanes. Y ahí habla lo mismo también sobre claro, así como por eso. Sí, en realidad muchos de los niños que nacían en cautiverio venían de las violaciones de los interrogatorios. Las mujeres que eran capturadas en los interrogatorios las violaban y esos niños nacían, por eso nacían en las cárceles. No todas las mujeres ingresan a la cárcel estando embarazadas. Claro. Era todo un lucro, una comercialización, como siempre el Estado. Qué interesante, Luz, también lo de Evita, porque acá estamos, Evita para nosotros, ¿viste? Es lo más grande. La tenemos, y lo que contaste de que era Doña Juana, ¿no? Juana Doña. Juana Doña. Juana Doña. Sí. Sí. No entendimos bien cómo fue, si Evita la salvó a ella de la muerte, porque ella estaba protestando y reclamando. Por el atentado, fue condenada a muerte. Juana Doña hizo un atentado en la Embajada Argentina porque Perón estaba colaborando con el franquismo, enviando alimentos. De hecho, cuando dice a la gente mayor aquí en España,
cuando se le dice, cuando se menciona Argentina, siempre recuerdan que Argentina ayudó durante la dictadura, cuando se pasaba muchísima hambre, que no había aquí para comer. Argentina envió barcos con alimentos. Entonces, para la gente que estaba en la resistencia, fue una colaboración del el único gobierno extranjero que estaba colaborando fue el de Argentina. Porque todos le hicieron el vacío, después de la Segunda Guerra Mundial, todos le hicieron el vacío al franquismo. Entonces, hubo una gira a la cual se envió vino Evita y no vino Perón, que además en la serie que os dejé se muestra bien las diferencias, porque el ambiente católico extremo de España difería mucho de lo que podía llegar a representar Evita en esa época. Entonces, en el momento que llega, para poder hacer más bulto, por así decirlo, Juana Doña con sus compañeros de militancia ponen una bomba en la embajada. La capturan evidentemente y le dictan pena de muerte y va a ser fusilada. Y es la madre de Juana Doña la que envía una carta a Eva para interceder, para que ella interceda frente a Franco, que era quien firmaba todas las órdenes de muerte, y se pueda salvar. Y la única manera de salvarla es diciendo que ha hecho un atentado en suelo argentino y que por lo tanto la jurisprudencia es de Eva y no de Franco. Entonces, con eso se salva y la pena le es conmutada por 30 años de prisión, que no llega a estar efectivamente 30 años, sino que creo que llega a estar 20 o 20 y pico de años. Igual se lo podemos. Sí. Se pone verdad. Sí. Claro, si la salvó. La pena de... Claro, qué terrible. La ejecución, ¿no? La ejecución que... Ahí se te corta, Lu. No, ¿me estáis escuchando? Sí. No, cuando nos ponemos a charlar es porque no te escuchamos. Ah, bueno. No sé qué pasa. Ahora no he dicho nada más. Estaba intentando escuchar la conversación de las compañeras. Que va a durar por un tiempo acá sí, el debate. Lo dejaste para que sigamos todo no sé, toda la semana. No, muy interesante todo. No, y además tenemos material también para ver y seguir. Bueno. No, pero qué interesante. Sí, la diferencia en el número de niñas es abismal, o sea, y también lo que significa la ley de madres y las políticas que acompañan, ¿no? Como toda esa cuestión de recuperación de hijos. Pues, digo, nosotros perdimos 500 y recuperamos 130, digo, y eso no es azaroso. Digo, es un Estado también y movimientos que acompañan esa lucha. Y me mató el término que usaste, que creo que es el que se usa, digamos, de política del olvido, ¿no? Y nosotros tenemos la política por la memoria, ya instalada y que no va a irse, digo, como que, y qué lejos está, en este caso, España, o sea, no, de poder concretar una política así a largo plazo. Sí, la lucha por sentido, movimiento, alguna agrupación que sea parecida, digamos, a las nuestras en España. Claro, para poder respaldar todo eso, para poder ayudar con estas cuestiones. Hay asociaciones. Digo, más allá de casos Sí, claro, hay asociaciones en España que están intentando la recuperación por la memoria, pero bueno, tenemos que pensar que la memoria es algo por lo que hay que luchar día a día. Las políticas de la memoria son avances y retrocesos, y en Argentina también se ha vivido cómo esas políticas por la memoria, depende el gobierno que esté, han querido eliminarlas. Por lo tanto, no podemos pensar que es algo que se ha conseguido y que es para siempre, sino que hay que seguir luchando para seguir teniéndolo. En el caso de España, claro, la situación es diferente. Sí.
Acá Niña le habla. Mire, por eso hubo un tiempo en España que muchos pueblitos de España, porque habitan gente mayor, pedían que vayan, o sea, que gesten niños, que gesten bebés para seguir, digamos, esa descendencia, claro, porque era todo pueblitos de gente grande y no había niños. ¿Puede ser? Sí, de hecho hay pueblos ahora que están desapareciendo, se habla de la España vaciada, Ahí está, sí. que hay pueblos que los jóvenes emigran a las grandes ciudades y que directamente no hay pueblos de, no sé, 20 o 30 habitantes. Claro, sí, seguro. ¿No alguna cosa? Y con respecto a las políticas de la memoria que me preguntabais, pues sí, hay asociaciones que están luchando, pero evidentemente ha pasado tiempo. No es lo mismo en el caso de Madres de Plaza de Mayo, que empieza a luchar o que se nuclea desde ni bien iniciada la dictadura, que les costó vidas, por cierto, porque partes de madres fundadoras desaparecieron. Entonces, ellas mantuvieron esa resistencia. En el caso de España no hay un movimiento como el de madres o como el de abuelas que empezara durante el franquismo a nuclearse, porque era imposible, porque los asesinaban. Y eso por un lado. Y por otro lado, se trata de gente, en la mayor parte, que no estaba preparada intelectualmente. En Argentina, gran parte de madres y abuelas era de una clase media. En el caso de España eran o madres obreras, que además después de permanecer encerradas 30 o 20 y pico o 30 años, habían quedado totalmente desarmadas a nivel de posibilidades de hacer algo. Yo creo que totalmente desprotegidas. Estamos hablando de que no tenían fuerza para luchar, ni tampoco tenían los medios, ni económicos, ni intelectuales. Entonces eso hizo que no se pudiera gestar un movimiento como el de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Evidentemente la transición argentina, que nosotros podemos ver muchísimos defectos analizándolo en detalle, pero a comparación de situaciones en memoria histórica como las que se viven en España, Argentina ha sido pionera en las políticas de la memoria, ha sido pionera en las medidas que se tomaron, en la Comisión por la Verdad, en ese libro que es el informe Sábato, el Nunca Más. Todas esas cosas no existen en el contexto español y, por lo tanto, evidentemente estamos muy lejos aquí en España de que existan juicios y ni siquiera un perdón, un pedido de perdón por parte del Estado, ¿vale? Ese acto totalmente simbólico que hace Néstor Kirchner de bajar el cuadro de los dictadores. Aquí es impensable. Hasta hace poco seguía habiendo estatuas de Franco por España. ¿Y el Estado hoy en España tiene interés en una política de memoria? Para que, por ejemplo, esto lo de las propagandas que hacían de la madre levantando al chico, que es algo y era el Estado, ¿no? Sí, eso era la dictadura la que tenía esa propaganda, el autobombo del régimen. Hoy en día depende de quién esté en el poder. Si está a la derecha, hay presupuesto cero para políticas de memoria y no se habla de memoria. Si está el Partido Socialista, que es quien está ahora en el gobierno, con una coalición de izquierdas, sí que se están tomando medidas con respecto a la memoria y se está revisando la ley de memoria histórica y se han trasladado los restos de Franco que estaban en
en una especie de mausoleo público donde iban seguidores, se han trasladado a un lugar privado. Digamos, hay medidas, incluso se está hablando de presupuesto para terminar de hacer las excavaciones en las fosas comunes, que se recuperan los desaparecidos, etc. Hay políticas en este momento, por eso hay esperanzas de que el tema de los niños también se entre dentro de todas esas políticas de memoria. Sí. Bueno, no, Luz, la verdad muy impresionante. Es terrible saber que, o sea, como en una parte, no sé si fuiste vos que dijiste o Héctor que dice nos sigue afectando, no importa ni cuándo ni dónde. O sea, ni cuándo ni dónde. Antes, ahora, acá en Argentina, allá en España, es terrible lo que ciertos gobiernos y los estados pueden dejar que nos pasen, no solamente también a las mujeres, ¿no? Que pasen todos este tipo de cosas, las dictaduras, las vulnerabilidades que sufre el pueblo, ya sea acá o allá, antes de maneras y modos, pero esa situación de ese momento fue muy terrible. A mí particularmente me impactó mucho con el tema de los hijos, de los niños, tanto los que estaban en lugares, instituciones que los maltrataban, como los que morían de frío, de hambre, como los que eran separados de su madre para darle la identidad que ella sea que ellos le dieran, o que también lo tengan como esclavos, como siervos. No, la verdad es muy dura esa realidad que se vivió ese momento. Mujeres que pasen, qué sé yo, 20, 30 años de encarcelamiento con todo este tipo de vulnerabilidades, sinceramente es un dolor que obviamente escucharlo y saberlo es muy triste, porque no existían los derechos humanos. No, obviamente. La violación a los derechos humanos. Sí, no, en realidad en la dictadura pues queda anulada la sensación, la idea del derecho humano, y también es lo que os comentaba, está la deshumanización del otro. En realidad los veían como el enemigo y no como seres humanos. Entonces, frente a eso, frente a esa suspensión de cualquier derecho, es complicado pensar desde una democracia que por suerte con más o menos, por suerte y por lucha, más que por suerte, por mucha lucha que hay detrás, es esta democracia que hay en Argentina y que hay ahora en España, que es muy mejorable, pero tenemos derechos. Y esos derechos, pues creo que hay que pelear para que se conserven y que no se pierdan, sino que se ganen más. ¿Querés contarle lo de Superpueblo? Me hizo acordar a Tomasa Cueva, que iba con el grabador. Bueno, Luz, Héctor, les comento, algo que me provoca mucha satisfacción y orgullo para todo CUSAM, que estuvimos trabajando desde el año pasado, empezamos en el Día de la Resistencia justamente, unos textos en base a testimonios de compañeras, privadas de libertad, se animaron a mostrar sus historias anónimamente, ¿no? Pero, la idea es poder mostrar, visibilizar cuáles son las situaciones de las mujeres antes y durante el encierro, ¿no? Qué herramientas y qué posibilidades tienen o tenemos, ¿no? Mujeres con hijos, solas, sin acompañamiento, ¿no? De familia, familiares o del mismo Estado, ¿no? Sin trabajo, sin posibilidades de darle un futuro a los hijos y así llegar a situaciones, ¿no? En las cuales hoy no. O también una de las situaciones que se vive mucho acá adentro sobre la violencia que las mujeres atravesamos, ¿no? Desde la niñez, desde la violencia sexual,
nada que estar acá. Y bueno, en este trabajo que se llama el título por superpoblación, muestra más o menos cómo las mujeres son vulneradas sus derechos, ¿no? Y también cómo nos reivindicamos acá, no sé si ahí viene la palabra, ¿no? Para una futura inclusión, en el sentido de que si tenemos herramientas acá al alcance de la mano para poder estudiar, compañeras que en uno de los testimonios una compañera antes firmaba con la huella y ahora sabe escribir su nombre y apellido y así también se fue alfabetizando. Y bueno, es un orgullo poder mostrar, son 5 capítulos donde se muestra básicamente eso, ¿no? Los derechos de las mujeres y cómo también las mujeres somos muy vulneradas y sufrimos todo tipo de violencia, todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. Ayer salió el primer episodio y te lo vamos a compartir, Luz, a través de Héctor. Yo creo que por eso la pregunta de Sil, de si sabías algo de la actualidad en cárceles allá en España, ¿no? De cómo se vulneran los derechos, digamos, antes de estar privadas de su libertad y aquí durante. Mismo, durante. Claro. Están buenas, son unas crónicas. Te los vamos a compartir. Pues me encantaría que los compartierais, sí, y me encantará leerlos, y enhorabuena por la iniciativa, porque yo creo que esas cosas son muy necesarias, tanto para ustedes, para poder contar la experiencia, como para quienes estáis dando la voz, hacer público también lo que os sucede. Yo creo que la escritura, o por mi experiencia y por todo lo que he leído respecto al ambiente carcelario, la escritura es reparadora, en un sentido de que la escritura sirve para comunicar, pero también para poder sacar todo lo que nos pasa. Así que estaré encantada de leerlos. Gracias por compartir. Gracias a vos. También gracias a vos, Héctor, también. Sí, gracias Luz por transmitirnos todo esto y que antes de empezar hablábamos con Silvana que por el tema de las madres, ¿no? Que creo que veníamos más que nada con ese tema de las madres con los chicos acá en el contexto del encierro. Que la verdad que es algo que no tiene que existir, acá en ningún lado tiene que existir una madre con su hijo encerrado, tendría que existir otra manera de solucionar cualquier situación, pero no en el encierro. Una criatura ver a un nene jugando en una reja, encerrado, eso no, un nene no tiene un hijo, para una madre no puede existir, eso tiene que haber otras alternativas. Y creo que bueno, esa es la manera que desde acá, yo admiro tanto a las mujeres, que las admiro tanto a ellas, estando acá, y a todas las mujeres que están presas y que son madres y que están con sus hijos y que luchan. Y creo que vos, como todas las mujeres que están haciendo, como Flor, como todas las mujeres que están trabajando por esto, creo que hay que apoyarlas, hay que estar y hay que luchar. Y hay que como dijiste vos, una semillita, un gusanillo, bueno, tiene que crecer, tiene que volar, tiene que toda la libertad tiene que estar plena para las mujeres y los hijos. Totalmente de acuerdo. Bueno. Creo que por tiempo y no por ganas precisamente tendríamos que ir cerrando. Entiendo que es así, que las compañeras tienen otra actividad ahora. Bueno, es difícil darte las gracias, Luz, porque no alcanzan las palabras. Realmente creo que más allá de todo el aporte del conocimiento histórico absolutamente necesario que debe hacerse, hay otra cuestión que tu intervención y la intervención de las compañeras y los compañeros desde el CUNSAM ponen de relieve que esto no es un asunto ni mucho menos terminado. Es decir, lo que hoy se denomina nueva derecha, que de nueva no tiene nada y de derecha mucho, puntualmente está apuntando a terminar con lo que consideran estos ataques a la sociedad patriarcal, a la sociedad
a la sociedad conservadora, a un modelo de familia impuesto para dominar, es decir, una tecnología de dominio. Así que creo que me voy a atrever voy a tomar el título de un libro de muy importante, ¿no? El jefe del ejército republicano durante la Segunda Guerra, que se llama Alerta a los pueblos. Así que gracias, Luz, por esta nuevo clarinetazo de alerta. Bueno, gracias Héctor por darme la oportunidad también de compartir con las compañeras y tener la experiencia de conocernos. Y nada, y aquí estoy para lo que necesitéis. Por lo pronto os enviaré esto por medio de Héctor, el PowerPoint, pero si queréis alguna información más o lo que sea, me contactáis por medio de Héctor, que estaré encantada de poder colaborar. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias, Héctor. Quería poner el vídeo para despedirme. A ver, vale. Adiós. Bueno. Adiós. Compartir pantalla. Dejar de presentar. Ahí está. Ahí está. Chao, Luz. Chao, Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Abrazos. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Chao, buen día.